San Antonio Abad, conocido también como San Antonio el Grande o San Antonio del Desierto, es una de las figuras más influyentes y veneradas en la historia del cristianismo primitivo. Su vida marcó el inicio del movimiento monástico, convirtiéndose en un modelo de dedicación total a Dios y en un símbolo de lucha espiritual. Nacido alrededor del año 251 en Coma, un pequeño poblado en el Alto Egipto, Antonio vivió en un tiempo en el que el cristianismo estaba en constante expansión. Pero también enfrentaba desafíos significativos, como persecuciones y divisiones internas. En este contexto, su vida destaca no solo por su santidad personal, sino también por el impacto que tuvo en la espiritualidad cristiana. Antonio provenía de una familia acomodada y profundamente religiosa. Sus padres, dueños de tierras fértiles y grandes propiedades, le proporcionaron una infancia estable, marcada por la enseñanza de valores cristianos y una educación centrada en la fe. Desde niño, Antonio mostró un carácter reflexivo y una inclinación hacia lo espiritual, características que lo distinguirían a lo largo de su vida. Aunque disfrutaba de los privilegios propios de su posición, siempre demostró una sensibilidad especial hacia las necesidades de los demás, lo que lo llevó a ser admirado en su comunidad. La vida de Antonio cambió drásticamente cuando tenía aproximadamente 20 años. En ese momento, sus padres fallecieron, dejándolo huérfano junto a su hermana menor. Este evento lo sumió en un profundo proceso de reflexión sobre el propósito de su vida y el valor de las riquezas materiales. Según la tradición, fue durante este tiempo de incertidumbre cuando Antonio, al asistir a la iglesia, escuchó un pasaje del Evangelio en el que Jesús exhorta a vender todo lo que se tiene y darlo a los pobres para seguirlo. Estas palabras tuvieron un impacto transformador en su corazón, llevándolo a tomar una decisión radical que definiría el resto de su vida. Impulsado por este llamado divino, Antonio decidió desprenderse de todas sus posesiones materiales. Vendió las tierras y bienes que había heredado y distribuyó el dinero entre los pobres de su comunidad, en un gesto de caridad que sorprendió a muchos. Este acto no solo fue una expresión de su fe, sino también una declaración de su rechazo al estilo de vida acomodado que había conocido hasta entonces. Antonio entendió que para seguir plenamente a Cristo debía renunciar a todo lo que lo ataba al mundo, abrazando una vida de sencillez y dependencia total de Dios. A pesar de su joven edad, Antonio tomó otra decisión crucial: confió la educación y el cuidado de su hermana a una comunidad de vírgenes cristianas, un grupo de mujeres que vivían dedicadas a la oración y al servicio. Este acto no solo aseguró el bienestar de su hermana, sino que también le permitió a Antonio liberarse de responsabilidades terrenales y concentrarse completamente en su búsqueda espiritual. Fue en este momento cuando comenzó a adoptar un estilo de vida ascético, alejándose de la vida común para entregarse a la oración, la meditación y el ayuno. Inicialmente, Antonio se retiró a las afueras de su aldea, buscando un lugar tranquilo donde pudiera vivir en comunión con Dios. Durante este periodo, adoptó una rutina estricta de trabajo manual y oración, creyendo que el esfuerzo físico era una forma de disciplina que fortalecía tanto el cuerpo como el alma. Su forma de vida pronto llamó la atención de otras personas, quienes comenzaron a acercarse a él para pedir consejo espiritual. Aunque Antonio buscaba la soledad, su reputación de santidad creció rápidamente, atrayendo a discípulos que deseaban seguir su ejemplo. Sin embargo, Antonio sentía un llamado más profundo hacia el aislamiento total. Deseaba retirarse completamente del mundo para dedicarse exclusivamente a Dios, convencido de que el silencio y la soledad del desierto eran el entorno ideal para purificar el alma y combatir las tentaciones. Por ello, decidió aventurarse al desierto, un lugar inhóspito y desolado que simbolizaba tanto un desafío físico como espiritual. Antonio se estableció en una cueva cercana a las montañas, donde vivió en condiciones extremas, enfrentándose no solo a la dureza del entorno, sino también a lo que describiría como ataques demoníacos. Los relatos de estas experiencias, recogidos más tarde en la biografía escrita por San Atanasio de Alejandría, describen cómo Antonio enfrentó constantes tentaciones y pruebas espirituales. Según estas historias, los demonios intentaron desanimarlo utilizando todo tipo de trucos, apariciones aterradoras, ruidos inquietantes y visiones perturbadoras. Antonio, sin embargo, se mantuvo firme en su fe, utilizando la oración y la confianza en Dios como sus únicas armas.
Estas batallas no solo fortalecieron su espíritu, sino que también lo convirtieron en un modelo de resistencia espiritual, demostrando que la verdadera victoria sobre el mal se encuentra en la fidelidad a Dios. Durante este tiempo, Antonio experimentó lo que describía como una intensa lucha interna contra sus propios deseos y debilidades humanas. Consideraba que el desierto, con su silencio y soledad, ofrecía un espacio ideal para enfrentarse a estas luchas sin las distracciones del mundo exterior. Para Antonio, el desierto no era solo un lugar físico, sino también un símbolo de la batalla interior que todos los cristianos deben librar para alcanzar la pureza del corazón. Cada prueba que enfrentaba era una oportunidad para crecer en virtud y profundizar su relación con Dios. A pesar de su deseo de aislamiento, la fama de Antonio continuó extendiéndose. Cada vez más personas acudían a él en busca de orientación, viendo en su vida un ejemplo de santidad y devoción. Aunque inicialmente resistió la idea de formar una comunidad, Antonio terminó inspirando a numerosos seguidores, quienes establecieron asentamientos cerca de su cueva para aprender de su ejemplo y compartir su estilo de vida. Sin darse cuenta, Antonio estaba sentando las bases del monacato cristiano, una forma de vida que influiría profundamente en la espiritualidad de la Iglesia. A medida que pasaron los años, Antonio se adentró aún más en el desierto, retirándose a una montaña remota donde vivió en completa soledad. Este lugar, conocido como el Monte Colsim, se convirtió en su refugio espiritual y en el epicentro de una vida de oración, ayuno y lucha interior. Sin embargo, su retiro no significó que estuviera completamente aislado. Personas de todas partes comenzaban a viajar al desierto para buscar su consejo y orientación, y aunque Antonio no buscaba discípulos, su sabiduría y santidad lo convirtieron en un faro para quienes anhelaban una vida más cercana a Dios. Uno de los aspectos más fascinantes de esta etapa de su vida es cómo San Antonio, a pesar de su aislamiento, continuó desempeñando un papel activo en los asuntos de la Iglesia. Durante las persecuciones bajo el emperador Maximino Daia, Antonio viajó a Alejandría para apoyar a los cristianos que sufrían martirio por su fe. Aunque él mismo no fue arrestado, su presencia fortaleció a los creyentes perseguidos y se convirtió en un símbolo de resistencia. Más tarde, también se involucró en la lucha contra la herejía arriana, que negaba la divinidad de Cristo. Aunque no era teólogo ni clérigo, Antonio defendió con firmeza la fe ortodoxa y alentó a los cristianos a permanecer fieles a las enseñanzas de la Iglesia. Antonio también se destacó por su capacidad para discernir y guiar a otros en su vida espiritual. Se cuenta que, a pesar de su austera vida en el desierto, conservaba un carácter amable y accesible. Sus consejos no solo abordaban cuestiones espirituales, sino también los desafíos cotidianos que enfrentaban quienes acudían a él. Su sabiduría práctica y su profunda conexión con Dios le permitieron ofrecer orientación que transformaba vidas. Incluso los gobernantes de la época buscaron su consejo. Se dice que el emperador Constantino y sus hijos escribieron cartas a Antonio solicitando su orientación, a lo que el santo respondió con humildad, recordándoles que, aunque fueran poderosos en la tierra, debían someterse a Dios, el verdadero Rey. A medida que su reputación crecía, también lo hacía la comunidad de discípulos que se asentaron cerca de él, formando los primeros monasterios organizados. Antonio nunca escribió reglas formales para el monacato, pero su ejemplo de vida estableció los principios fundamentales del movimiento monástico: oración, trabajo manual, ayuno, disciplina y una vida de comunión fraterna en la búsqueda de Dios. Su influencia fue tan profunda que más tarde sería conocido como el padre del monacato, ya que su vida inspiró a generaciones de monjes en Oriente y Occidente. En los últimos años de su vida, Antonio se retiró aún más profundamente en el desierto, buscando una comunión más íntima con Dios. A pesar de su avanzada edad, continuó siendo un modelo de fortaleza y dedicación espiritual. Según la tradición, Antonio vivió hasta los 105 años, falleciendo pacíficamente en su ermita en el Monte Colsim alrededor del año 356. Antes de su muerte, instruyó a sus discípulos para que enterraran su cuerpo en un lugar secreto, evitando que se convirtiera en objeto de veneración indebida. Esta humildad incluso en sus últimos momentos es un testimonio de su carácter y su compromiso con una vida centrada en Dios. El legado de San Antonio Abad es incalculable.
Su vida marcó el inicio de una nueva forma de espiritualidad cristiana que impactó profundamente a la Iglesia. Su influencia no solo dio forma al movimiento monástico, sino que también proporcionó un modelo de vida cristiana radical, basada en la fe, la renuncia al mundo y la lucha constante por la santidad. Sus enseñanzas, preservadas a través de los escritos de San Atanasio, continúan inspirando a creyentes de todas las épocas y tradiciones. En la voz de los santos, celebramos la vida de figuras como San Antonio Abad, cuyo ejemplo trasciende el tiempo y nos invita a reflexionar sobre lo que significa vivir una fe auténtica y comprometida. Si la historia de San Antonio Abad te ha inspirado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y unirte a nuestra comunidad, donde exploramos las vidas de los santos y su impacto en la humanidad. Déjanos en los comentarios qué otros santos te gustaría conocer, comparte este video con tus seres queridos y ayúdanos a llevar estas historias llenas de fe y esperanza a más personas. Que el ejemplo de San Antonio Abad nos motive a buscar a Dios con valentía y a enfrentar nuestras propias luchas espirituales con confianza en su amor y misericordia. Nos vemos en el próximo episodio.